Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones del 5 de noviembre. Casi 20 millones de personas ya votaron por correo y la moneda todavía está en el aire, todo está muy apretado. ¿Y por qué la economía es la mayor preocupación de la mayoría de los votantes? ¿Cuál es el talón de Aquiles de cada candidato o candidata en materia económica? ¿Por qué confían los votantes más en la agenda económica de Donald Trump? ¿Y qué ofrece Kamala Harris distinto al presidente Joe Biden? Desde Washington, yo soy José López Zamorano y esto es Mano a Mano. Bueno, gracias por acompañarnos en Mano a Mano, un programa de conversación franca y respetuosa que analiza los temas que más nos preocupan y nos ocupan a los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos: economía, salud, migración y mucho más. La idea es que nuestra comunidad emita un voto bien informado en las elecciones del martes, recuérdenlo, martes 5 de noviembre. Nos pueden enviar sus preguntas a nuestra página de la Red Hispana en Facebook. También pueden seguirnos en YouTube, en X, antes Twitter, en Instagram y en inglés en nuestras páginas We Are Latinx y Melanin Thriving. Y hoy nos acompañan en Mano a Mano dos invitados de lujo. Tenemos, por supuesto, a mi gran amigo de tantos años, Isaac Cohen, el consultor y economista internacional, experto en finanzas, y también tenemos al presentador del programa IGH Going Rogue del canal Rumble, Iván García Hidalgo. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Antes de empezar, vamos a compartir un poquito de cifras para tener el contexto claro para todos nuestros amigos de la audiencia. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center dada a conocer el mes pasado, casi 8 de cada 10 personas elegibles para votar consideran que el tema económico va a ser muy importante para ellos a la hora de votar. Por otro lado, la agencia AP y NORC de la Universidad de Chicago divulgaron una encuesta esta semana que revela que aunque los votantes en general siguen pensando que la economía está en malas condiciones, la percepción ha cambiado ligeramente a favor respecto del año pasado. Este año, 38% dice que está en buenas condiciones, mientras que el 62% sigue quejándose de la situación. En 2023, solo el 27% pensaba que estaba bien, mientras que el 73% pensaba lo contrario. Ahora, ¿en quién confían más los votantes en temas económicos? Aquí vemos una lista de temas importantes. Por ejemplo, impuestos para la clase media favorecen a Harris, en empleo y desempleo también ligeramente, costo de vivienda ligeramente a Harris, en víveres y gasolina está adelante el señor Trump, en impuestos a las deportaciones está adelante el señor Trump, es decir que la cosa está dividida. También hay que decir que casi todas las encuestas coinciden que una mayoría de los votantes considera que la economía se mueve en la dirección incorrecta. Y quiero empezar con esa pregunta, querido Isaac. Ronald Reagan solía decir que a la hora de votar había que meterse las manos al bolsillo. ¿Are you better off or are you worse off? ¿Estás mejor, estás peor? Y dependiendo de eso es si querías continuidad o querías cambio. ¿Cómo estamos en este momento en materia económica después de casi 4 años de un gobierno de Joe Biden? Bueno, la economía de Estados Unidos está saliendo de un bache tremendo causado por la pandemia. Eso no hay que olvidarlo. O sea, esa pandemia afectó tanto a la administración del presidente Trump como a la administración del presidente Biden. Y la salida de la pandemia nos ha costado. O sea, se ha pagado un precio alto porque la inflación, sobre todo, se fue para arriba. Y se fue para arriba como resultado del gasto del gobierno. El gobierno estaba mandando cheques de $1,000 a las personas. Eso hace que la demanda aumente. Las cadenas de abastecimiento se descontrolaron y caímos en un proceso inflacionario. O sea, ese dinero fue malo para la economía. No, fue bueno porque ayudó a sostener la pandemia, a luchar contra la pandemia, pero al mismo tiempo infló los precios porque aumentó la demanda. Y eso siempre pasa. Vamos a hablar de eso más adelante para ver a quién le echamos la culpa. La misma pregunta, Iván. 4 años después, ¿estamos mejor o estamos peor? Estamos peor, pues es un desastre la situación actual. Hemos visto los casi 4 años de esta administración con una inflación descontrolada, una política regulatoria totalmente destructiva hacia small business. Y en el tema de la pandemia, no, eso se manejó mal. Yo creo que durante la administración de Trump, de cerrar todo, y a pesar de que ellos quisieron abrir todo, había una presión por el lado burocrático de ese país de mantener todo cerrado. Y eso lo continuó Joe Biden, de mantener todo cerrado, y mataron
todos los negocios. O sea, tú ves, justo hablábamos antes de empezar el show, Washington, D.C. es un ghost town, es una ciudad fantasma. ¿No? ¿Te acuerdas lo que era antes de la pandemia, Isaac? Claro. Era precioso, gente caminando por todos lados, los cafés, la gente afuera. Era diferente, los edificios. Entrabas al BID, entrabas a cualquier edificio, a tu oficina antigua, 1825, así es. llena de gente por todos lados. Ahora vas vacío, es vacío. O sea, más de 67% de los edificios están ocupados en Washington, D.C. Es increíble. O sea, nadie está viniendo a trabajar hasta el día de hoy, 4 años después. Todos están trabajando en su casa. Ahora, la política eso de soltar cheques fue terrible para la economía. Porque lo que han debido haber hecho, lo que hizo Florida, lo que hizo Governor DeSantis, de abrir todo, y mira cómo está de bullante la economía de Florida, mira lo que pasó en Florida, Miami-Fort Lauderdale fue el number one job market de todo el país, ¿no? Con crecimientos astronómicos. El resto del país matamos negocios, matamos todos los services, restaurantes, todo eso. ¿Y quién fue el más afectado? Los hispanos. Pues los hispanos trabajan en esa industria y más de 80% de esas posiciones no se recuperaron. Y ese es el problema que nos impactó a nosotros los hispanos. Por eso que los hispanos en este momento, de acuerdo a las encuestas de hoy, están apoyando a Donald Trump 54% contra el 39% de Kamala Harris. Y esa es la verdad. Bueno, la última encuesta del New York Times, la última encuesta del New York Times situaba a Kamala Harris con un 56% de la intención del voto latino, que era el menor apoyo que habían tenido Hillary Clinton, Joe Biden y Barack Obama en las respectivas elecciones. Eso te pregunto, mi querido Isaac, ese desplazamiento, especialmente de nuestra comunidad y del voto afroamericano a la columna de Donald Trump, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los aspectos, crees tú, de la agenda económica de Kamala Harris, ya ahorita viendo ya hacia adelante, ya no hacia atrás, viendo hacia adelante, que crees que les preocupan y que creen que no tienen confianza en que va a llevar la economía de manera boyante en los siguientes 4 años? Yo diría que el golpe más fuerte para las personas, tanto hispanos como todos, ha sido la inflación. Ya. La inflación, este es un país que no tuvo inflación en 15 años. Supermercado, ¿no? El No supermercado, lo que le dicen exacto. la canasta familiar, ¿no? No teníamos cultura inflacionaria. Y entonces se dispararon los precios, llegó a 7%, casi 9% en algún momento. Y la inflación antes de la pandemia, 1.2. Efectivamente, o sea, vivíamos casi sin inflación. Ya. Porque, ¿qué significa vivir con inflación? Significa que tú gastas hoy porque tienes miedo que los precios van a subir mañana. ¿Y te convence algo de la agenda económica, viendo hacia adelante, de la agenda económica de Kamala Harris, de que tiene los elementos en su programa económico para salir adelante y neutralizar la inflación que ya está bajando en los últimos meses? Bueno, estamos viendo que está bajando y eso es importante y eso tiene que seguir y va a seguir. Y ahí esa es la atribución y la función de la Reserva Federal, del Banco Central, que hay que mantenerlo y hay que protegerlo para que pueda seguir combatiendo la inflación. Porque a los políticos les gusta gastar y al gobierno le gusta gastar. Entonces eso es lo que genera la inflación. ¿Cuál programa te convence más, el de Donald Trump o el de Harris? Y ahorita le pregunto a Iván, pero ¿cuál programa te convence más a ti? Mira, para mí los dos programas son promesas de campaña, Pepe. Y yo tengo tanto tiempo de vivir en esta ciudad que me doy cuenta que si alguien no tiene el Congreso, si alguien no gana la Cámara y el Senado, desde la Casa Blanca puede hacer muy poco. Si no puede legislar, no puede gobernar. Como lo vimos en el caso de Obama. Obama perdió la mayoría en el Congreso a los 2 años de su presidencia. Y su presidencia cambió completamente. El descalabro de las elecciones intermedias. Te hago la misma pregunta, Iván. ¿Qué aspecto del programa, de la agenda económica de Donald Trump, viendo hacia adelante ahora, crees que es el necesario que necesita la economía de Estados Unidos para revitalizar crecimiento económico, crear empleos y contener la inflación? Mira, lo que tenemos hechos. Tenemos 4 años de cómo manejó el país y cómo sube la economía. Tuvimos el desempleo más bajo de la historia para los negros, para las mujeres, para los hispanos, para los asiáticos, para todo el mundo. Tuvimos el aumento de ingresos por trabajo por primera vez en una década. Los más beneficiados fueron los hispanos. Por eso que yo mucho bromeo y digo, Donald Trump fue el primer presidente hispano, ¿no? Porque ayudó muchísimo a los hispanos. Se va a enojar Ronald Reagan con esa... Bueno, sí, pero económicamente, Trump lo que hizo para los hispanos y para small business hispanos fue espectacular. Y creo que lo va a replicar, creo que hay que extender los tax cuts.
Creo que el tema de renegociar NAFTA y formar el nuevo USMCA arregló bastante el tema del desbalance comercial con Japón, con Corea, con Europa y cosas así. China, teníamos a China en retroceso, ahora China se ha levantado otra vez, hay que empujar a China de vuelta. Todas esas cosas son buenas y creo que, y tú te acuerdas, Isaac, cuando el presidente Trump con el Defense Production Act, con DPA, agarró y aprovechó eso para ponerlo a Mauricio Clave en el BID, ¿no? Y se movieron cientos de millones de dólares de incentivos. ¿Para qué? Para jalar a empresas que están en China y traerlas a Western Hemisphere, traerlas a América, a este lado, que iba a ser obviamente América Latina. Y eso a quién va a ayudar, nos ayuda a Estados Unidos porque controla inmigración y ¿qué cosa nos da? Nos da un trading block fenomenal, espectacular, donde todo el mundo va a crecer y va a haber un comercio muy, muy simpático. Entonces, yo creo que Donald Trump tiene todo un plan bastante bueno y ya lo comprobó que va a funcionar y creo que va a funcionar mucho mejor que el de Harris porque... Yo quiero preguntarte algo en ese sentido, porque está presumiendo Trump del plan económico, los números con la comunidad latina y con los afroamericanos obviamente lo demuestran, pero Barack Obama dijo algo muy interesante, Isaac, quiero la perspectiva económica. Dijo, sí es verdad, puede presumir de varias cosas, pero me las debe a mí, porque yo creé la plataforma de despegue para que la economía estuviera en un buen lugar en los años que le quedaron a Trump y después llegó la pandemia. ¿Estás en acuerdo con esa apreciación del expresidente Barack Obama? Mira, acordémonos de lo que pasó en 2008, antes de que Obama comenzara. Vino el crack más grande que ha tenido Wall Street desde los años 30. Nunca la economía de Estados Unidos había sufrido lo que pasó. Y recuperar eso costó mucho. Sí. Fue muy difícil. O sea, esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque ese mismo golpe se reproduce en una magnitud distinta, pero con un impacto mayor con la pandemia. Pero la pregunta es, ¿el éxito de la era Trump en ciertos aspectos fue de Trump o fue un legado de Obama? Es la pregunta que te quiero hacer. No, yo diría que lo mejor para la administración del presidente Trump fue recibir una economía que estaba bien y que la mejoró. Pero la pandemia le cortó las alas. Eso fue lo que pasó. Entonces, tenemos esta situación de que ahora estamos saliendo de las consecuencias de la pandemia. Y eso es lo más importante en este momento. Y hay que preservar eso. En 15 segundos para este bloque, después regresamos a platicar el tema. ¿Cuál crees que sería la promesa más importante de Trump para los hispanos en materia económica? Acceso a capital. Acceso a capital, que es lo que necesitamos todos los hispanos. No hay acceso para capital. Pequeñas empresas estás hablando. Por supuesto, y eso lo hablamos con Isaac, y Isaac lo ha hablado por décadas. Todo lo que ha seguido Isaac siempre ha dicho access a capital para los hispanos. Cuando he estado de presidente de Cámara de Comercio, también era la misión número uno, era cómo llegar a tener acceso a capital para los empresarios, que eso es lo que nos falta. Perfecto, bueno, vamos a continuar la conversación, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con esta interesante charla con nuestros invitados y por supuesto también con nuestro segmento Vox Populi, donde algunos votantes nos comparten sus preocupaciones sobre la economía. Regresamos. Ya estamos de regreso en Mano a Mano. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompañan el analista y consultor en economía y finanzas Isaac Cohen y el analista republicano y presentador del programa IGH Going Rock del canal Rumble, Iván García Hidalgo. Pero antes de seguir comentando las propuestas de los candidatos en materia económica, veamos nuestro segmento Vox Populi, donde recogimos algunas opiniones de nuestra audiencia en materia económica. El costo de la vida está muy difícil. Comprar una casa está prácticamente imposible para nosotros que no ganamos $200,000 al año. ¿De dónde vamos a sacar $100,000 de down payment para una casa? El interés en las casas, el supermercado, trate de ir al supermercado y gasta $100 en una bolsita que antes nos cabía en un carrito. Es difícil sobre todo para nuestra gente que viene con la idea de que el sueño americano existe todavía. Y la verdad que muy difícil por lo caro que está todo. La gente que está establecida de hace muchos años, obviamente que tuvieron la oportunidad de comprar su casa, de crear algún patrimonio, pues están relativamente bien. Pero lo que es el resto de la gente trabajadora,
muy difícil. Pues usted sabe que a veces usted sabe que tiene que cuidar uno primero la casa y después cuidar la del vecino. Y aquí es lo contrario, dando ayudas a otros países y la gente padeciendo pobreza aquí. Interesante. Muy interesante. No hay la menor duda que nos está afectando, como casi todo, a los hispanos desproporcionadamente. Cuando hay economía en problemas, cuando hay pandemias, nos pega doble y hemos sido trabajadores esenciales muy importantes de este país. Pero para situar lo que viene adelante, mi querido Isaac, mencionaba y va en el tema de bajar los impuestos, tax cuts, ¿no? Y algunas personas creen que es un método apropiado. Si tú quitas los impuestos a las personas ricas, a las empresas, ese dinero es inversión potencial para la economía que genera empleos, pequeños negocios, crecimiento económico. Hay quien dice que no hay evidencia empírica real de que ese trickle-down economics, o Reaganomics como lo llamaban, esta política de goteo económico, realmente tenga ese beneficio para la economía. Tú como economista, ¿cuál es tu diagnóstico de esa situación? ¿Beneficia o no los recortes de impuestos? Por supuesto que sí, o sea, no hay mejor situación que reducir el sacrificio que se hace para pagarle al gobierno. Eso cualquier empresario te lo dice. Si se le redujeran los impuestos, el empresario podría tener más inversión, más para invertir, en fin. Es una medida de estímulo, no cabe duda, es un estímulo fiscal que se le da a la economía y se le da a los participantes en la economía. El problema es que se aumenta la deuda, porque el gobierno tiene que seguir gastando igual. Y si deja de recibir en concepto de menos impuestos, lo que pasa es que se aumenta el endeudamiento. Y eso es una de las consecuencias de lo que ha sido la rebaja de impuestos hasta ahora. Y en balance, ¿qué es mejor entonces? ¿Bajar o no bajar impuestos? Bueno, bajar es bueno. O sea, bajar estimula la economía y la hace crecer. Pero el problema es que aumentas el endeudamiento. Es como cuando uno gasta en su casa, por ejemplo. Si te va la mano ahora, vas a tener que sacrificarte mañana. Ahora, Iván, una pregunta del otro lado. Uno de las realidades de nuestra comunidad, obviamente, es que hay mucha desigualdad en el ingreso. Aunque tengamos los mismos trabajos, ganamos menos. Y lo que proponen los demócratas, ahora te propongo desde el otro punto de vista, es, bueno, necesitamos gasto público, gasto en servicios sociales para compensar esa desproporción de nuestra comunidad. Quizá dar a las personas más vulnerables, quizá a algunas personas que no pueden tener ingresos, personas con impedimentos, con problemas. ¿Qué tiene de malo hacer una buena inversión en gasto en salud, en educación, para compensar esas dificultades que tiene nuestra comunidad económicamente? Mira, yo creo que el Estado está gastando más de lo suficiente. El tema no es gastar más, el Estado debería gastar menos. Lo que necesitamos hacer, mira, históricamente lo que tú has visto, cuando haces un tax cut, no baja el ingreso al fisco, sube, porque se expande más el gasto que va entrando por otros taxes de consumidor, se pueden comprar carros. Mira, el problema que tenemos en ese momento es puntual. ¿No? Las tasas de intereses están muy altas, el costo del dinero es altísimo, ¿no? Entonces, no solamente para una empresa, pero para una persona, un consumidor individual. Antes tú comprabas un carro por 1.9% y ahora te está saliendo 8.9%. ¿No? Es abismal ese gasto solamente de interés. Ahora en una casa, ¿no? Tenías 3 1/4, ahora consigues 7.75, ¿no? Entonces es gigantesco, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, tiene que haber más acceso a más viviendas y tenemos que bajar la tasa, ¿no? Para que todo el mundo tenga un acceso a comprar una vivienda, como hablaba de la señora, que no se pueden comprar casas, ¿no? O sea, no habiendo suficiente viviendas en el país, sube la demanda y sube el precio. O sea, yo me acuerdo cuando yo compré una casa en Miami en el 2001. Mira, en el 2001. La compré por $2.99. Y cuando la vendimos en más de 800 en 5 años. Imagínate, en 5 años. Y eso es un costo. Ese tema de la vivienda aparece, Isaac, en casi todas las encuestas de latinos, como uno de los más importantes. Unidos US hizo una encuesta hace un par de semanas. Venía inflación, empleos. Y en tercer lugar,
costo de la vivienda es un tema muy lacerante Porque ahí para donde, nuestra... donde puedes acumular riqueza en tu casa, ¿Qué- trae décadas. ¿Crees tú que tanto de la campaña demócrata como republicana, y quiero que lo veas desde los dos puntos de vista, están haciendo suficiente en sus propuestas de este momento, aunque sean promesas de campaña, para remediar el grave problema de la vivienda para nuestra comunidad y para muchas más? Mira, quien sea que gane, la base va a ser el crecimiento de la economía. Sí. Si logra hacer crecer la economía, el que gane le va a ir muy bien. Porque ¿qué significa crecimiento? Significa mayor empleo, significa mayor capacidad de gasto de las personas, porque esta economía es consumo. 70% de la economía de Estados Unidos es consumo. Si tú haces que las personas no puedan consumir, vas a tener una recesión impresionante. Entonces, eso hay que mantenerlo y la manera como se hace eso es haciendo crecer la economía. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido no hay donde perderse ahí. El problema es que hasta ahora lo que hemos visto es que todas las actividades relacionadas con el crédito están muy caras. Ya. Olvídate de la tarjeta de crédito. Pagar el balance de la tarjeta de crédito es, porque eso tiene tasa flexible, imagínate. Entonces se ha ido para arriba. Las hipotecas para arriba. La deuda de esa tarjeta de crédito está en Exacto. trillones de dólares. Exacto. Es una locura. Y el préstamo para automóvil que mencionaba Iván, para arriba. Entonces, esas son las cosas que hay que moderar. Y ahí la rebaja de la tasa de interés que está viniendo por parte de la Reserva Federal ayuda. Ayuda. Y vamos a tener otra el día después de la elección, seguramente va a bajar 0,25%. Y antes de la Navidad tal vez nos dan otra Otro rebaja de más, 0,25%. Ojalá. Justamente sobre ese tema, Iván, hay una realidad. Algunos elementos, indicadores económicos están mejorando, pero la realidad es que la percepción de las personas sobre el estado de economía sigue mal. Cuando tú le preguntas a una persona en casi cualquier encuesta sobre el wrong track, right track de la economía, la mayoría te sigue diciendo que está mal. ¿A Y qué crees que se debe esa están percepción? buenísimos con eso. O sea, vemos las encuestas y tú ahora se le dices, ¿está mejor o peor que hace 4 años? 54% te dice que estás peor. Le dice, ¿is the country going on the right track or wrong track? 79% te dice que está on the wrong track. O sea, hay un sentimiento real. Y mira, como decía Isaac, la inflación ha bajado, ahora creo que estamos en 2.7, ¿no? Por ahí. O sea, hay una tendencia de ir mejorando. Exacto. Pero el problema es, cuando tú vas al supermercado, el impacto es real. Cuando tú vas a echar gasolina, el impacto es real. ¿No? Y esa es la realidad que gente siente todos los días. La gente que capaz gana un montón de dinero, no, pero la gente que trabaja todos los días y se tiene que ganar los frijoles, como se dice, ¿no? Lo siente todos los días. Yo me acuerdo, yo hablaba con gente que estaba trabajando, que eran constructores, con obreros. Me acuerdo en el 2022, y les preguntaba, ¿cómo ven la cosa ahora? ¿Trump o Biden? Trump. Puede ser racista, puede ser un desgraciado, puede ser lo que quiera, pero ¿sabes qué? Estamos mucho mejor. Lo que me cuesta ahora ir, porque yo manejo 1 hora para ir a trabajar en gasolina, me saca el ancho. Mi mujer cuando va al supermercado, quedamos desplumados. Eso no me pasaba con Donald Trump. Y esas son realidades. las cosas que afectan. Ahora, otro tema. Nada más un tema quiero decir, porque pero nos queda solamente un tema que es importante. Solo es que un minuto y quería que preguntarles a los dos, porque platicamos al principio, Iván, de su evaluación, ya no necesariamente desde la perspectiva económica. Están muy apretadas las encuestas. Quiero darles a cada uno 30 segundos, porque se nos acaba el tiempo. Tu percepción de cómo va a estar la situación, ¿quién crees que gana las elecciones estando tan apretadas las encuestas? No tengo idea. No tengo idea, realmente. Y me he equivocado, ¿ah? Y por eso ya no me atrevo a hacer pronósticos. Me equivoqué con Obama. Yo creí que Obama iba a perder. Me equivoqué. Por ser afroamericano. No, por lo que fuera. Yo no creía que fuera posible. Pero ahora en este caso yo creo que no hay predicción posible. Iván. Mira, yo creo que si vemos las encuestas en este momento y vemos el historial, el histórico, no, estás viendo números bien importantes. Barack Obama tuvo 93% del voto afroamericano, Joe Biden 91%, Kamala Harris tiene, ¿cuánto? 67%. Right. No, Donald Trump tiene 32% del voto afroamericano, que anteriormente tuvo 8%. Es un salto abismal. La encuesta que salió hoy día en el avión justo volando para acá, no sale Donald Trump con 54% y Kamala Harris 39%. Eso es enorme.
vemos Tu lo que se llama... conclusión, Iván, se nos acaba el tiempo. Bueno, va a ganar Donald Trump. Está arriba en todas las encuestas. En el Battleground States, que son los más importantes, ahí es donde se va a jugar todo. A ver si nos podemos reunir después de las elecciones, a ver quién tuvo razón en esta conclusión. Les agradezco a los dos de haber estado aquí en Mano a Mano, y ahora voy a dar un pequeñito editorial, porque es muy esencial que los votantes se tomen el tiempo para evaluar las propuestas económicas de los candidatos, porque no solo afectan el panorama económico nacional, afectan el bienestar diario de todos y cada uno de nosotros. Las propuestas de Trump suelen inclinarse hacia la reducción de impuestos para las empresas y los individuos de altos ingresos, con la esperanza de que esto impulse la inversión y el comercio. Harris, por su parte, ha presentado propuestas enfocadas en aumentar la inversión en educación, en vivienda, en servicios sociales, argumentando que una mayor intervención del gobierno puede ayudar a reducir la desigualdad económica. La decisión del voto tiene el poder de influir directamente en el futuro económico del país, pero también de cada hogar. Así que un voto bien informado es un voto poderoso. Infórmese también con nosotros en la redhispana.com/votemos. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Mándenos sus preguntas y comentarios a la página de la Red Hispana en Facebook. También seguirnos en YouTube, en X, en Instagram y en inglés, en nuestras páginas de We Are Latinx. Muchas gracias por acompañarnos en Mano a Mano. Los esperamos la próxima semana con mucho más. Este programa fue traído a ustedes por la cortesía de Robert Wood Johnson Foundation. Gracias.